Ok. Ok, ¿me confirman si pueden ver la pizarra? Sí se ve. Ya, chévere. Sí se ve, profesor. Gracias. Gracias. Este es el último, bueno, uno de los ejercicios que vamos a hacer. Primero, pues vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto, bueno, lo que vimos el día de ayer, que fue básicamente la teoría en la que se basan los circuitos de corriente alterna, ¿no? Bueno, visualizamos cómo se comportan las señales de las fuentes de corriente alterna, ¿verdad? ¿Qué podríamos obtener de ellas? Su periodo, frecuencia angular, eh, la amplitud. Por ahí podríamos también sacar el desfase, ¿verdad? Con la expresión de la onda. Habíamos concluido pues que para fuentes con señales constantes, las respuestas de voltaje y corriente en elementos pasivos eran constantes. Pero en este caso, como trabajábamos con fuentes con señales alternas, ¿verdad? Sinusoidales, las señales de los elementos pasivos también iban a ser sinusoidales, como está aquí. Este tipo de voltajes vamos a tener, ¿no? Habíamos llegado a que también que ahora vamos a utilizar tres tipos de elementos pasivos. Resistores, que son las cargas lineales, inductores y capacitores, que son cargas no lineales. Pues llegamos a las expresiones que se utilizan para describir estos elementos, ¿no? Las que ya vimos en física. Llegamos a la conclusión de que un circuito analizado en el dominio del tiempo con estos elementos y fuentes de corriente alterna se vuelve fácilmente en una ecuación diferencial, que al resolverla tendríamos una expresión con esta forma. Aquí le falta la sumado de un componente, pero ese componente no le vamos a hacer caso por ahora. ¿Ya? Entonces, esto demostraba que, que todas las corrientes y voltajes a través de los elementos pasivos también iban a ser sinusoidales, ¿no? Iban a tener la misma forma que los de las fuentes. En base a esto, nosotros llegamos a la conclusión de que teníamos que, pues, como en las sinusoidales, tanto de las fuentes como de las respuestas en los resistores e inductores, las respuestas siempre iban a tener esta forma, en las cuales lo único que cambiaba entre una corriente y otra era la magnitud y el ángulo de desfase, ¿no? La frecuencia angular por el omega t siempre iba a ser el mismo, siempre íbamos a tener la misma frecuencia angular. Por lo tanto, a nosotros nos convenía realizar la transformación fasorial, que es esto de aquí, ¿verdad? En la cual, para el fasor que vamos a utilizar, en el dominio de la frecuencia, obviamente, ¿verdad? Cuando hacemos una transformación, vamos de un dominio al otro. En este caso, pues como es la transformación fasorial, vamos del dominio del tiempo al dominio de las frecuencias. Bueno, el fasor de esta señal simplemente sería, su magnitud sería la misma amplitud que tiene la señal, y su ángulo, el desfase de la propia señal. Sabemos que podemos, esta forma en la que estamos representando el fasor aquí se llama forma polar o forma magnitud-ángulo. Pues podemos descomponerlo. El fasor no es nada más que una forma de ver un número complejo. Podemos descomponerlo entonces en su forma rectangular, en su coordenada real y su coordenada imaginaria, ¿no? Para graficarlo en un plano complejo. Estas eran las expresiones para encontrar las componentes y viceversa, ¿no? Por si acaso, el fasor en forma polar también se puede representar de esta manera. La amplitud y el ángulo a la j omega, si no me equivoco, j phi, así, ¿ya? Y esto es lo mismo que puedes poner así, ¿sí? Bueno, solo es una notación, no se preocupen por eso, solo es otro tipo de notación. Encontramos, pues también vimos las expresiones que podemos utilizar en los fasores, ¿verdad? Cómo podíamos expresarlos en forma rectangular, en forma polar, cuándo era conveniente la rectangular, cuándo era conveniente la polar, ¿no? Habíamos realizado sumas de fasores y ahí llegamos a la conclusión de que ahí era conveniente la forma rectangular, la multiplicación era conveniente la forma polar, la división era conveniente la forma polar, aunque también se podía hacer en forma rectangular, ¿no? Pero habría que multiplicar por las conjugadas, ¿no? Del denominador. Y pues luego ya vimos a la transformación fasorial en las fuentes, ¿verdad? Que simplemente es tomar la magnitud, la amplitud de la señal de la fuente es la magnitud del fasor. El ángulo de desfase de la fuente es el ángulo del fasor. Ya está realizada la transformación. Lo mismo para las fuentes de corriente, ¿verdad?
quedaba el fasor corriente, me quedaba en este caso 10 a un ángulo de 30 grados, ¿no? Porque pues es la misma magnitud y el mismo ángulo, ¿ya? A este omega t no le paraba bola. Vimos las transformaciones en elementos pasivos, ¿verdad? Para la carga puramente resistiva, ¿verdad? Realizamos el análisis y llegamos a la conclusión de que el voltaje y la corriente a través de un resistor en el dominio de la frecuencia están en fase. ¿Qué quiere decir que estén en fase? Que tienen el mismo ángulo, ¿sí? ¿Y cómo se veía eso en el plano complejo? Así, ¿no? En el inductor, cuando lo analizamos, llegamos a la conclusión de que pues, teníamos su reactancia inductiva, ¿verdad? Este es el inductor. Ahora tendríamos reactancia inductiva, que no es nada más que una impedancia con solo parte imaginaria. Analizamos esto y llegamos a la conclusión de que para un inductor ideal, su voltaje y su corriente están desfasados entre sí 90 grados, en donde la corriente está 90 grados atrasada al voltaje. ¿Por qué? Porque el voltaje tiene 90 grados más, ¿no? Si despejamos de aquí el θB, me quedaría que es igual al θ de corriente más 90, ¿no? Por esa razón decimos que el voltaje adelanta a la corriente, porque él tiene 90 grados más que ella. O que la corriente adelanta el voltaje, porque ella tiene 90 grados menos que el voltaje. ¿Ya? Es lo mismo. Lo que la corriente atrasa al voltaje, perdón. La corriente atrasa al voltaje. Y aquí lo podríamos ver, ¿no? Para un inductor ideal, el voltaje estaría por aquí y la corriente estaría 90 grados hacia abajo. Y para el capacitor era prácticamente lo mismo que para el inductor, solo que ahora su reactancia es una impedancia negativa, ¿ya? Con parte imaginaria negativa. Por lo tanto, ahora la resta entre el voltaje y la corriente me tiene que dar menos 90 grados. Quiere decir que el voltaje está atrasado 90 grados al de la corriente, porque si yo despejo de aquí el ángulo del voltaje, me quedaría restado 90. Es decir, que el ángulo del voltaje es igual al ángulo de la corriente menos 90 grados, que se traduce en que el ángulo del voltaje está 90 grados hacia abajo después del ángulo del fasor de corriente, ¿no? No sé si hasta ahí les quedó todo eso claro. Si alguien tiene alguna duda respecto a esto, me avisa, ¿no? Bueno, analizamos circuitos ya en el dominio de la frecuencia. Vimos que ahora se traduce esto básicamente en multiplicaciones y divisiones. Ya no resolver ecuaciones diferenciales como antes. Simplemente, pues, decíamos, bueno, tenemos un fasor voltaje y esto se convierte en un circuito muy parecido a los de corriente continua. ¿Ya? Tenemos el fasor de voltaje, sabemos que van a ser una corriente con un fasor corriente y definimos los voltajes en los elementos pasivos, ¿verdad? Hacemos una ley de voltajes de Kirchhoff y me quedaba esto. El voltaje en un elemento pasivo, ya lo habíamos descrito aquí, ¿verdad? ¿Cómo se sacaba ese voltaje? Siempre era con la ley de Ohm. Aquí está, voltaje igual a la corriente por la impedancia de ese elemento pasivo, ¿no? Entonces, pues simplemente aquí va a ser la corriente por la impedancia del resistor, que es la resistencia, más la corriente por la impedancia del inductor, que es la reactancia inductiva, que es imaginaria, y más la corriente por la reactancia del capacitor, que es la reactancia capacitiva, que es imaginaria y negativa, ¿no? Sacábamos factor común y aquí podríamos despejar el fasor voltaje. Otra forma de verlo es utilizando el término de impedancia, es decir, agrupando elementos, ¿verdad? Cada elemento es una única impedancia. Este resistor es una impedancia con solo parte real. Este inductor es una impedancia con solo parte imaginaria que es positiva. Y este capacitor es una impedancia con solo parte imaginaria que es negativa, ¿no? La impedancia simplemente es una forma de trabajar con la carga, ¿no? En la impedancia tenemos dos partes, la parte real y la parte imaginaria, ¿no? La que va multiplicada por el J, ¿ya? La parte real representa a la carga resistiva y la parte imaginaria representa a la carga tanto inductiva como capacitiva, depende del signo. Inductiva cuando la parte imaginaria es positiva y capacitiva cuando la parte imaginaria es negativa, ¿ya? Entonces, pues cada uno de estos elementos podría ser una única impedancia. El resistor lo podríamos representar como una impedancia que tiene solo parte real y la parte imaginaria es cero, ¿no? Esto se llama impedancia puramente resistiva. El inductor lo podríamos representar como una impedancia que no tiene parte real, pero sí tiene la parte imaginaria, que es la reactancia del inductor. Se llama carga puramente inductiva o impedancia puramente inductiva. Y el capacitor lo podríamos reemplazar como una impedancia que tiene solo parte imaginaria, que es la reactancia del capacitor. Y esto se llama impedancia puramente capacitiva o carga puramente capacitiva.
Entonces, esas tres impedancias, al ser un mismo tipo de elemento, al tener las mismas unidades, eran como las resistencias en circuitos de corriente continua. Y podríamos sumarlas, porque estaban prácticamente en serie. Entonces, las podríamos sumar y la impedancia equivalente, pues me quedaba esto que está aquí abajo. ¿Ya? Esto es la impedancia equivalente, la suma de las tres impedancias. Notamos que esa impedancia equivalente, pues, podríamos definir más o menos qué tipo de carga representa. Ya si nos dan la impedancia equivalente, nosotros tenemos que fijarnos en el signo de la parte compleja. Si el signo era positivo, la impedancia pues representaba a una carga tipo RL, o sea, resistiva e inductiva. Si el signo de la parte imaginaria es negativo, la impedancia representa una carga RC, ¿verdad? Resistiva capacitiva. Y ahí habíamos visto lo de puramente resistivo, puramente inductivo y puramente capacitivo. Ojo, el puramente resistivo, ¿qué implicaba? Teta B igual a teta I, ¿no? Solo cuando es puramente resistivo, es decir, solo tenemos un resistor. El puramente inductivo, que teta B menos teta I, ¿verdad? La resta, era igual a 90 grados. Quiere decir que está en atraso, ¿verdad? La corriente atrasa el voltaje. Y el puramente capacitivo implicaba que teta B menos teta I era igual a menos 90 grados, ¿no? Es decir, que ahora la corriente está por delante del voltaje o adelantando al voltaje. Eso solo cuando son cargas puramente resistivas, puramente inductivas y puramente capacitivas. Me dan un segundo. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a esto? No, profe, estoy... No, profe. Ya, listo. Ahora, esto es algo que tal vez me olvidé decirles el día de ayer, que básicamente la impedancia, cuando ya tiene parte real y parte imaginaria, ahí pues ya la corriente y el desfase la corriente y el voltaje no se desfasan exactamente 90 grados, ¿no? Ni van a tener exactamente el mismo ángulo. ¿Por qué? Porque pues ya no es la carga, ahora ya no tenemos solo una de las componentes, tenemos ya dos distintas de cero. No sé si me daba a entender. Por ejemplo, bueno, para una impedancia de este tipo tendríamos pues parte imaginaria y parte real, ¿no? Entonces el ángulo, ¿cómo vendría dado? Pues si lo dibujamos la impedancia en un triángulo, denme un segundo, vendría dado así, ¿no? La hipotenusa de ese triángulo vendría a ser la magnitud de la impedancia, ¿no? La parte, el lado adyacente vendría a ser la parte resistiva o la parte real, y el cateto opuesto vendría a ser la reactancia, ¿no? Me da un ratito. No me contestaron un mensaje del ingeniero. Ya, y básicamente aquí estaría el ángulo, ¿no? El ángulo de la impedancia. Y recordemos a qué era igual el ángulo de la impedancia. Siempre igual al ángulo del voltaje en esa impedancia menos el ángulo de la corriente en esa impedancia, ¿no? Y bueno, siempre podíamos, como esto es un triángulo rectángulo, ¿no? La parte real y la parte imaginaria siempre hacen 90 grados. El ángulo de la impedancia lo podríamos sacar como la tangente inversa de la parte imaginaria, que es la reactancia, sobre la parte real. ¿Sí? Y esto aplica pues cuando la reactancia es mayor que 0 o cuando la reactancia es menor que 0. Simplemente va a cambiar el signo del ángulo, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto? ¿Ya? Así se saca cuánto el desfase entre el voltaje y la corriente cuando la impedancia tiene parte real y parte imaginaria distintas de 0. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Podría repetir esa última parte? Ya, sí, dame un segundo, yo repito. Ok. Ok, claro que sí. Miren, a ver. Siempre la impedancia la podemos representar en el plano complejo, ¿no? La impedancia siempre se puede representar en el plano complejo, ¿ya? El plano complejo era esto, ¿no? Aquí en el eje vertical iba la componente imaginaria y en el eje horizontal iba la componente real, ¿no? Cuando teníamos este tipo de impedancia, la puramente resistiva, solo teníamos componente real, ¿no? La imaginaria era 0. Por lo tanto, la impedancia iba a estar aquí, ¿no? Aquí iba a estar esa impedancia. Z igual a R
más 0J. Y el ángulo que forma esta impedancia con la horizontal, con el eje real, es igual, siempre va a ser, ese ángulo siempre va a ser igual a la diferencia entre el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente en esa impedancia, ¿no? Entonces, cuando es la impedancia puramente real, ¿qué sucede? ¿Cuál es ese ángulo? 0, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si... ¿Tienes alguna duda? No, no sé, sí. Ya. ¿Qué pasa ahora cuando la impedancia es puramente imaginaria? Como en este caso de aquí, imaginaria positiva. Entonces ahí, segundo, ahí el fasor impedancia, perdón, el número complejo de impedancia estaría por aquí. ¿Ya? Sería este de aquí. Este es cuando Z es igual a 0 más JX. ¿Ya? ¿Y cuál es el ángulo que forma esa impedancia con la horizontal? 90 grados, ¿no? Y ese ángulo, este ZZ, es igual también al desfase, el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Siempre este ángulo de aquí es el desfase, la resta de estos dos ángulos. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora cuando la reactancia es puramente imaginaria, pero negativa, es decir, capacitiva? Ese número complejo de impedancia estaría por aquí. ¿Ya? Eso es lo que habíamos visto, ¿no? Esta es la impedancia cuando es 0 menos JX, ¿no? Este ángulo θz aquí igual representa el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, la diferencia, ¿no? ¿Ya? Eso es cuando tenemos que una de las componentes de esa impedancia se hace 0, ¿no? Cuando una de las componentes de la impedancia es 0, ¿ya? Así vamos a poder graficarla en el plano complejo y pues así es como visualizamos el ángulo, ¿no? ¿Qué ángulo forma con la horizontal? En este caso, el ángulo sería menos 90 porque lo estamos midiendo en sentido horario. Cuando lo medimos en sentido horario, es decir, hacia acá, ahí lo ponemos positivo, ¿ya? Eso es lo que trataba de explicarles cuando tenemos impedancias que solo tienen una parte, una componente distinta de 0, la otra sí era 0. Ahora, ¿qué sucede en las impedancias de aquí arriba? En las impedancias de aquí, en las que las dos componentes son distintas de 0. Bueno, vamos a ver la primerita. En la primerita, lo que sucedía... Bueno, ahí, ¿ya? En la primera, lo que sucedía era esto, ¿no? Tenemos la componente, el eje real, el eje imaginario, ¿ya? En la primera tenemos esto de aquí, ¿verdad? La parte real es positiva y la parte imaginaria también es positiva, ¿no? Entonces la vamos a graficar y me quedaría como por aquí, ¿no? Esta es la parte real y esta es la parte, perdón, esta es la parte imaginaria y esta es la componente real, ¿no? Entonces el fasor, el número complejo de la impedancia esta, la impedancia Z es igual a X más, perdón, R más JX, ya R más JX, me queda ahora, ya no me queda encima de un eje, ¿verdad? Ya no me queda tocando un eje, ¿no? Por lo tanto, el ángulo que voy a tener aquí, este ángulo de aquí, este ángulo de la impedancia nuevo, ya no va a ser un valor fijo, ya no va a ser ni 90, ni menos 90, ni 0 grados. Ahora es un ángulo que voy a tener que sacar. ¿Y cómo lo saco? Pues yo aquí puedo formar un triángulo rectángulo. Es este triángulo rectángulo que está aquí. La componente vertical es la reactancia, la parte imaginaria. La componente horizontal es la parte real, es decir, la resistencia. Y pues la magnitud sería la magnitud de la impedancia, ¿no? ¿Y cómo saco el ángulo? Pues lo puedo sacar con esta expresión. La tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real. Ahí quedó un poquito más claro. Sí, X es la reactancia, ¿no? Sí, X siempre es la reactancia o la parte imaginaria. Ya, listo, gracias. ¿Ya? Y este ángulo, pues, podría estar, bueno, obviamente no va a ser 0 porque la parte real, la parte imaginaria no es 0, ¿no? Pero este ángulo de θz va a estar entre 0 y 90 grados en este caso. ¿Sí? Porque estamos asumiendo que tanto esta como esta son positivas. Si la reactancia fuese negativa, pues la impedancia te quedaría por aquí, ¿no? Por aquí. ¿Ya? Esta sería cuando la parte imaginaria es negativa. ¿Ya? Menos X, ¿no? Y el ángulo sería el que forma con la horizontal aquí. ¿Sí? Y pues lo puedes sacar también con esta expresión. Solo que en este caso, el ángulo θz estaría entre
entre 0, entre menos 90 y 0, perdón. Entre menos 90 y 0. ¿Sí? Bueno, básicamente es eso de ahí. No les va a pasar que la impedancia les quede por acá. Porque ¿qué implicaría eso? ¿Alguien sabe eso? ¿Qué implicaría que la impedancia les quede por acá? ¿A dónde, profesor? ¿En el tercer cuadrante? En el tercer cuadrante. Bueno, a partir de ahí ambas componentes ya serían negativas, pues, y el ángulo pues ya no estaría entre 0 y 90, sino que estaría entre 180 y 270. Sí, tienes toda la razón. Pero hay una razón por la que es prácticamente imposible que la impedancia les quede aquí. ¿Cuál es esa razón? Es algo que hemos visto desde corriente continua. Recuerden, la impedancia... ¿Perdón? Las impedancias son valores positivos, ¿no? No la impedancia en general. A ver. En la impedancia, la parte imaginaria puede ser tanto positiva como negativa, ¿verdad? Porque representaría siendo positiva a un inductor y siendo negativa a un capacitor. Pero la resistencia, la parte real, nunca es negativa, porque ella representa los resistores. Y los resistores nunca son negativos. Entonces no puede haber una impedancia en este cuadrante, ni en este cuadrante. ¿Sí me voy a entender? Otra vez, profesor, disculpe. A ver, recuerden, la componente real de una impedancia representa las resistencias, ¿no? Y la componente imaginaria a los inductores y a los capacitores. Si la componente imaginaria es positiva, es un inductor. Si la componente imaginaria es negativa, es un capacitor. Pero la componente real siempre tiene que ser positiva en las impedancias porque no hay resistencias negativas. Aquí no puede existir resistencia. Oh, cierto, profesor. Verdad, verdad. Bueno, R son resistencia. claro. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda respecto a eso de ahí? ¿Alguno les quedó claro? Todo está bien. Ya, chévere. Entonces, Todo, como ya concluimos, perdón, todo claro, profe. ya, chévere. Como ya concluimos que los ángulos de θ, z ya no van a ser ni 90 ni 0 grados, exactamente, no van a ser esos ángulos exactamente, van a ser ángulos, qué sé yo, 36 punto algo, tal vez, 36.87, así, ¿ya? Ahora, la corriente va a estar desfasada a 36.87 grados del voltaje, ¿verdad? Porque recordemos que el ángulo de la impedancia siempre es igual al ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, ¿no? Entonces, ahora los desfases entre voltaje y corriente, cuando la impedancia tenga parte real y parte imaginaria, van a ser valores pues, distintos de 0 y 90. ¿Sí? Van a ser otros ángulos, por así decirlo. A eso quería llegar, por si acaso. Igual, ya vamos a hacer ejercicios de este estilo, no se preocupen. Déjenme un segundo. Ahora sí. Bueno, si nadie tiene dudas respecto a estos ejercicios, bueno, respecto a esto de aquí, ya vamos a ver unos cuantos ejercicios para que lo vean un poquito mejor. Antes que nada, me dan un segundo. Ok, disculpen la interrupción. Bueno, lo último que habíamos visto el día de ayer era, pues bueno, ya con el concepto de impedancia un poquito más claro, podríamos llegar a concluir que, pues, las impedancias, vamos a trabajar con las impedancias ahora como trabajábamos con las resistencias en circuitos de corriente continua. Es decir, que cuando veamos dos impedancias en serie, las podemos sumar y sacar una impedancia equivalente. Ustedes ya saben lo que implica eso, ¿verdad? Tenemos tres noditos entre las impedancias, va a perderse el nodito de en medio, ¿verdad? El potencial de en medio. Cuando tenemos impedancias en paralelo, pues podríamos aplicar la definición de resistencias en paralelo también, ¿no? Era lo mismo. Ya, cuando son dos impedancias, se puede aplicar esto de aquí, y cuando son más impedancias, se aplica la definición, ¿no? Ahora,
Y vamos a llegar a algo muy similar a lo que habíamos llegado cuando estábamos trabajando con método de nodos. Cuando estábamos trabajando con método de nodos en circuitos de corriente continua. ¿Se acuerdan que trabajábamos con la resistencia, o también podríamos trabajar con 1 sobre la resistencia, que era igual a la conductancia, ¿no? Conductancia. Ajá. Aquí sucede algo muy parecido. Nosotros podemos trabajar con la impedancia, que, ojo, tiene unidades de ohmios, o también podremos trabajar con la admitancia, que es 1 sobre la impedancia. ¿Sí? 1 sobre la impedancia es la admitancia, ya que esto tiene unidades de mho, ¿no? Como ya lo habrán dado cuenta, ¿no? Y las componentes, obviamente, van a ser también un número complejo. Las componentes de la admitancia van a ser, esta de aquí, la real, va a ser la conductancia, y la imaginaria va a ser la susceptancia. Así se van a llamar, ¿ya? Y bueno, hay relaciones como las que teníamos con las conductancias. Cuando las conductancias estaban en serie, se aplicaba como si las resistencias estuviesen en paralelo, ¿no? Acá es lo mismo. Cuando las admitancias están en serie, se calcula el equivalente así. Y cuando las admitancias están en paralelo, se calcula el equivalente sumándolas. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda respecto a eso? No, profe, está ahí todo claro. Ya. Listo, chicos. Entonces, básicamente, eso es todo lo que vimos el día de ayer. Ya vimos cómo, pues, desfasan cada tipo de carga desfasa a la corriente y al voltaje, ¿verdad? Vimos este tipo de impedancia, que es la más común que vamos a ver, la que tiene parte real e imaginaria distintas de cero. Esto es lo más común porque, pues, en la vida real no van a encontrar una impedancia puramente inductiva. De hecho, cuando vayan a analizar motores, van a tener que por ahí analizar resistencias y todo eso, porque, pues, son parte de los motores. Ahora sí, antes de empezar ese ejercicio, vamos a ver una cosita más que creo que igual se quedó aquí también. Ya, a ver, una vez que nosotros aplicamos la transformación fasorial, lo que sucede es que ahora básicamente hemos linealizado el circuito. ¿Qué quiere decir? Que ahora lo podemos trabajar con todo lo que hemos visto de circuitos de corriente continua. ¿Dónde está eso? Aquí está. ¿Ya? Ahora podemos trabajar con todo lo que hemos visto de circuitos de corriente continua. Véanse, superposición, método de mallas, método de nodos, y aquí está, transformación delta a estrella, ¿ya? La transformación de delta a estrella, ¿se acuerdan que antes la aplicábamos con resistencias? Ahora la vamos a aplicar con impedancias, la cual incluye resistencias, inductancias y capacitancias, ¿no? Son las mismas ecuaciones, por si acaso. Por ejemplo, si yo tengo esta estrella y quiero pasarla a una delta, pues sería ZA es igual a la combinación de los productos de las impedancias de la estrella, que sería Z1 por Z2, más Z2 por Z3, más Z1 por Z3, ¿no? La combinación de los posibles productos. Dividido bueno, si yo quiero ZA, divido para Z1. Y así, ¿no? Profesor, yo siempre tenía esa duda. Yo decía, ¿será que solo esto lo puedo aplicar en resistencia? Pero usted ya dijo ahorita que se puede usar en capacitores y esas cosas. Sí, una vez que nosotros linealizamos, es decir, aplicamos la transformación fasorial, se puede aplicar ya en inductores e incapacitores. ¿Sí? Porque ahora se convierten en reactancias. Ahora tenemos reactancia inductiva, que tiene unidades de ohmios, y reactancia capacitiva, que también tiene unidades de ohmios. Por eso podemos aplicar esto. Una vez que todo tiene las mismas unidades, ya se puede aplicar así. Bueno. Bueno, chicos, ¿alguien tiene alguna duda respecto a esto de aquí? ¿Algo no quedó claro? Por si acaso, esto lo vamos a aplicar en un ejercicio. ¿Todo claro? Sí. Ya. El día de hoy vamos a hacer unos cuantos ejercicios sencillos para tratar de familiarizarnos con esto de los circuitos de corriente alterna. Porque sí, es verdad, al principio parece un poquito complicado, pero ya luego nos vamos acostumbrando y se vuelve muy sencillo. Son como los circuitos de corriente continua. ¿Ya? Ya van a ver. Ahora, esto es cuando queremos pasar de una conexión de impedancias en estrella a una conexión de impedancias en delta, ¿no? Cuando queremos ir de estas grises, a las azules que están aquí, ¿no? Cuando queremos ir a la inversa, uy, se quedó. Bueno, ahí.
cuando queremos ir a la inversa, cuando queremos ir de la conexión en estrella, perdón, de la conexión en delta a la conexión en estrella, tendríamos que encontrar, pues, cuánto vale Z1, Z2, Z2 y Z3, ¿no? Recordemos que en la conexión, cuando quiero ir de una delta a una estrella, lo que va en el denominador siempre es la suma de las impedancias de la delta, ¿no? Y arriba Bueno, las antes era la... que comparten el mismo Ajá. nodo. Exacto, arriba los productos de las resistencias que nacen de ese nodo, correcto. Ya lo vamos a analizar también, por si acaso, ¿sí? No se preocupen. Y les voy a pasar por ahí un código para que puedan, pues, determinarlo. O si no, pues, pueden utilizar sus calculadoras, ¿no? Igual vamos a dejar las expresiones para que utilicen las calculadoras y ya, ¿no? Si yo quiero Z1, Z1 nace del nodo A, que es este de aquí, ¿no? Básicamente, ¿qué impedancias de la delta están naciendo del nodo A? La ZB y la ZC. Entonces aquí aparece ZB por ZC. Z2 nace del nodo B, que es el que está aquí. ¿Qué impedancias nacen del nodo B en la delta? ZA y ZC. Exacto. Y aquí, pues, para el Z3, este es el nodo C. ¿Qué impedancias nacen de este nodo? ZA, ZB. Ajá, ZA y ZB. Entonces aparecen ellas multiplicándose, ¿no? Estas expresiones, estas fórmulas se las pueden simplemente aprender y ya está, ¿no? Tampoco son muy complicadas. De hecho, los numeradores aquí son bastante intuitivos y los denominadores aquí son bastante intuitivos, ¿no? Es el mismo denominador para las tres expresiones aquí y el mismo numerador para las tres de acá. ¿Sí? Van a ser lo mismo. Lo único que cambia aquí es el denominador y acá cambia nomás el numerador. Bueno. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? No. No, profe. Todo bien hasta ahí. Ya. Chévere. Entonces, bueno, ya habíamos dicho que podemos aplicar superposición, podemos aplicar leyes de voltaje de Kirchhoff, leyes de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué más? Transformación de delta a estrella. ¿Qué más podemos aplicar? También podemos aplicar la transformación de fuentes. Ahora, pues la transformación de fuentes va a tener esta forma, ¿no? Digamos que yo tengo una fuente de corriente. En unos terminales AB, ¿no? Z, esto es una impedancia Z y esta es una fuente de corriente con un fasor Z, ¿no? Recordemos que las impedancias, obviamente, sí son números complejos, ¿no? Sí son números complejos y sí se pueden representar de la forma magnitud-ángulo, pero la impedancia como tal no es un fasor, solo es una forma de ver a las cargas, por así decirlo. Ya, eso es teoría nomás, por si acaso. ¿Ya? Entonces, todo esto vendría a ser mi fuente de corriente alterna real, ¿no? Yo la puedo transformar a una fuente de voltaje alterno, ¿no? Real. Y me quedaría, pues, lo mismo, una impedancia en serie, que es la misma impedancia que estaba en paralelo. Uy, perdón, aquí le puse un símbolo de resistencia, disculpen. Profesor, disculpe una pregunta. Sí, dime. ¿También las condiciones de redundancia las puedo aplicar también para conductores y capacitores? Sí. Una vez que ya llevaste al dominio de la frecuencia, los inductores y los capacitores son impedancias, entonces también le puedes aplicar las condiciones redundantes. ¿Sí? Sí. Ya, chévere. Básicamente yo puedo pasar de aquí a acá y viceversa, ¿no? ¿Con qué expresión? Bueno, aquí tendríamos el fasor voltaje. ¿Con qué expresión? Simplemente diciendo que el fasor voltaje es igual al fasor corriente multiplicado por la impedancia que está en paralelo. Aquí es impedancia, por si acaso. Impedancia que está en paralelo. De aquí, si yo quiero irme hacia acá, tendría que despejar, ¿no? Y me saldría que el fasor corriente de la fuente es igual al fasor voltaje de la fuente dividido para la impedancia, ¿no? Básicamente es lo mismo que con las resistencias, solo que ahora esto tiene parte real y parte imaginaria, ¿no? Así se aplica la transformación de fuentes en circuitos de corriente alterna, ¿no? Recuerden, si tienen alguna duda, en cualquier momento pueden activar su micrófono y preguntar, ¿no? ¿Qué más se puede aplicar? Bueno, también se puede aplicar los divisores de corriente, divisores de voltaje. Obviamente, sabemos que no es necesario tener una fuente de corriente para aplicar un divisor. Eso lo sabemos desde que vimos circuitos de corriente continua.
¿verdad? Digamos que quiero encontrar la corriente a través de un elemento. Bueno, aquí continúa, ¿verdad? Hay varios ramales y aquí viene un elemento Z sub n. Bueno, ahí tiene conexión a tierra, ¿no? Tiene un nodo común. Ya. Este sería pues mi Z1, Z2, Z3, Zn, ¿no? Y esta sería la corriente que yo sé que se va a repartir para todos esos elementos, ¿no? El factor corriente I de la fuente. ¿Ya? Si yo quisiese encontrar en esta configuración, ojo, recuerden la configuración. La configuración es que yo conozco la corriente que se va a repartir para todos ellos y todos ellos están en paralelo, ¿no? Si yo quiero la corriente, el fasor corriente I sub n de este elemento, parece corriente Norton, pero no es corriente Norton, ¿ya? Bueno, vamos a ponerle n minúscula, ¿ya? I sub n minúscula, si yo quiero I sub n minúscula, el fasor corriente sería la corriente que se va a repartir para ese elemento multiplicado por 1 sobre la impedancia de ese elemento, que es Zn, dividido para la suma de los 1 sobre de todas las impedancias en paralelo, ¿no? 1 sobre Z2 más 1 sobre Z3 más 1 sobre Zn. ¿Sí? Y así obtenemos la corriente a través de cualquier impedancia. ¿Alguna duda respecto a eso? No, bro. Todo claro, ya chévere. Ya, por si acaso, no se me vayan a ir al final porque hay algo que tengo que decirles respecto al ingeniero. Pero bueno. Bueno. También con las fuentes de voltaje, como lo hacíamos con las resistencias, podemos aplicar divisores de voltaje, ¿no? Bueno, aquí tenemos una impedancia y aquí tenemos otra, ¿no? La Zn. Y bueno, esto está aterrizado. Ya, y ahí se cierra el circuito con la tierra. ¿Ya? Sabemos que para el divisor de voltaje, las resistencias tenían que estar en serie. Ahora las impedancias van a tener que estar en serie para el divisor, ¿no? Y aquí estaría el Zn. Si yo quiero el voltaje de este Zn, de V sub n, el fasor voltaje de ese elemento, lo tendría que sacar así. El fasor voltaje de ese elemento sería igual al voltaje de la fuente o el voltaje que se va a repartir para todas ellas, multiplicado por esa impedancia Zn, dividido para la suma de todas las impedancias en serie. Z2 más Zn. ¿No? Y ahí tendría ya el fasor voltaje en voltios, ¿no? De ese elemento o de esa impedancia Zn. ¿Alguna duda? No. No. Ya, lo de la aplicación del método de nodos, método de mallas y método de superposición en circuitos de corriente alterna, los vamos a ver con ejercicios, por si acaso, porque así es más fácil verlos y pues no es como que tengan una teoría aparte que la que vimos ya en circuitos de corriente continua. Bueno, entonces, hasta ahí está todo claro. Ya explicamos la gran mayoría de cosas que podemos hacer en circuitos de corriente alterna, que también podíamos hacer en circuitos de corriente continua. Podríamos aplicar, como dijo el compañero, condiciones redundantes. ¿En qué casos? Pues lo mismo. Ahora en lugar de resistencias, impedancias, ¿no? Cuando teníamos alguna impedancia o algún elemento en general en serie con una fuente de corriente, esta impedancia de aquí estaba redundante, ¿no? Y era el equivalente también a tener un cortocircuito. Porque pues, o sea, independientemente de si tuviese esta impedancia o no, la corriente que va a pasar en este ramal es la corriente de la fuente, ¿no? Ella no provoca ningún cambio en ella, en dicha corriente. ¿Qué más? Ahora, cuando tenía un elemento en paralelo con una fuente de voltaje, en este caso una impedancia Z,
la impedancia Z estaba, estaba redundante, ¿verdad? Porque estaba en paralelo con una fuente de voltaje. Sin importar que estuviese esta impedancia o no, el voltaje de la fuente va a ser el mismo, ¿sí? A través de los terminales acá. ¿Sí? Por eso estaba redundante. Se aplica lo mismo, ¿no? Solo que ahora es con impedancia, nada más. Bueno, vamos a hacer ahora un ejercicio, unos cuantos ejercicios. Primero unos bastante sencillos. Y luego vamos a hacer uno con una transformación de delta estrella, ¿ya? Me da un segundo para cambiar de pizarra. Profesor, disculpe, quiero cerrar la clase de hoy. Posiblemente hasta las 7:15, 7:30. Listo, profe. Sí. Ok. Hagamos este ejercicio de aquí. Ajá. Déjenme ver. Es el mismo, ¿no? Sí. Vamos a este de acá que es un poquito, que tiene un poquito más de cosas. Ya, este ejercicio de aquí. ¿Ya? Me dicen, calcule la corriente la corriente I dependiente del tiempo en el circuito de la figura adjunta. Ojo, cuando me dicen I y me especifican entre paréntesis la T, me quieren decir que quieren la corriente en el dominio del tiempo. ¿Ya? Obviamente el circuito lo voy a resolver en el dominio de la frecuencia y voy a encontrar un fasor corriente I. Pero esto no es lo que me piden. Yo tengo que aplicar la transformada la transformada fasorial inversa para encontrar la corriente en el dominio del tiempo. ¿Cómo aplico la transformada fasorial inversa? Ya lo vamos a ver. Bueno, antes que nada, antes de resolver cualquier circuito de corriente alterna, lo que tienen que hacer es pues pasarlo del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, ¿no? ¿Cómo sé yo que está en el dominio del tiempo? Por las expresiones de la fuente. Si se dan cuenta, la expresión de la fuente es una función que depende del tiempo, ¿ya? O también viendo los inductores y capacitores. Los inductores están en unidades de henrios y los capacitores en faradios. Por lo tanto, estamos trabajando en el dominio del tiempo, porque en el dominio de la frecuencia, esto debería ser un menos JXC en unidades de ohmios, y esto debería ser un JXL en unidades de ohmios también, ¿no? Por si acaso. Bueno. Si nadie tiene dudas respecto a eso, me avisa. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a eso? Me avisa. Bueno. Primero voy a redibujar el circuito. No, esto es una fuente de voltaje alterno, solo que pues le faltó al profesor que hizo esto poner la rayita aquí. Tenemos un resistor. Tenemos otro resistor. Tenemos un inductor, un capacitor y un resistor más. ¿Ya? Vamos a transformar el circuito al dominio de la frecuencia, ¿no? Al dominio de las frecuencias, perdón. Ahora, las resistencias en la transformación fasorial que le voy a hacer al circuito me quedaban igualitas, ¿verdad? 5, 4 y 3. Ellas no cambian. Lo que sí va a cambiar es el voltaje de la fuente. Ahora vamos a tener un fasor voltaje B. ¿Y cuánto va a ser ese fasor voltaje B? Bueno, el fasor voltaje B va a ser igual. Su magnitud tiene que ser igual a la amplitud de la señal de voltaje. Entonces va a ser 160. 160 ángulo de cero. Sí, exactamente. ¿Por qué el ángulo es cero? Porque lo que está sumando, porque no tiene desfase, exactamente. Recordemos, siempre podemos comparar la señal de voltaje que nos dan aquí, esta señal de voltaje BT que nos dan aquí, básicamente tiene la forma amplitud o voltaje pico, ya que es lo que está multiplicando el coseno de omega t más el desfase de voltaje, ¿no? Y si yo le aplico la transformada fasorial, que creo que se representa así, ¿ya? El fasor voltaje me quedaría como amplitud el voltaje pico y como ángulo el desfase, ¿no? El phi sub v, ¿ya? Por eso, por simple comparación, realizamos la transformación fasorial, ¿ya? Entonces, pues, como dijo el compañero, la amplitud sería lo que está multiplicando el coseno, 160, y el ángulo, notamos que solo tenemos el omega t, lo que está multiplicando la t, ¿no? Y lo que le está sumando a ese valor no es nada, ¿verdad? No hay nada sumando aquí. Por lo tanto, podemos asumir que el desfase es cero. ¿Sí?
¿Alguien tiene alguna duda respecto a esta parte de aquí? No. No. Chévere. Listo. Básicamente ya realizamos la transformación fasorial. Sabemos que el voltaje va a ser esto, 100 a 0 grados. Ahora vamos a realizar la transformación fasorial en los inductores y capacitores. En el inductor yo sé que tengo que tener un JXL y en el capacitor un menos JXC, ¿no? Ahora, ¿cuánto valen esos XL y XC? Sabemos que XL es igual a omega por L, ¿ya? ¿Cuánto vale XC? XC sabemos que es 1 sobre omega por C. ¿Qué me falta para encontrar XL y XC? El omega, ¿verdad? El omega. Y es el que está Ajá. acompañando la T. Exacto. Omega es 2pi por la frecuencia, pero como no me dan la frecuencia, yo debería asumir que son 60 hercios. Pero en este caso me dan, en lugar de la frecuencia, me dan la frecuencia de aquí, está aquí, me están dando la expresión de una señal del voltaje, la expresión en el dominio del tiempo. De esta expresión yo puedo sacar el omega. El omega es lo que está multiplicando la T, como dijo el compañero. Entonces, omega vendría a ser 200. ¿Sí entendieron por qué lo saqué de ahí? Sí. Ya, chévere. ¿Puedes repetir eso? Ya. En general, nosotros sacamos el omega multiplicando a 2pi por la frecuencia, ¿ya? Que si no nos dicen nada, en el circuito esta frecuencia es 60 hercios. 60, ¿no? Pero en este caso no podemos aplicar esto de aquí. ¿Por qué? Porque ya me están dando la expresión del voltaje en el dominio del tiempo. ¿Cuál es esa expresión? La que está aquí. Cuando ya me dan la expresión del voltaje de una fuente, yo tomo como el valor de omega lo que está multiplicando a la t, que es el 200 en este caso. ¿Sí? Esto debe ser 200. Ahí quedó un poquito más claro. Sí. Ya, chévere. Entonces, pues de aquí ya podría sacar cuánto vale XL. XL viene a ser igual a omega, que es 200, multiplicado por su inductancia, que es 10 milihenrios. O sea, 10 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Y esto me va a dar 2, si no me equivoco. ¿Sí? El XC vendría a ser igual a 1 sobre la frecuencia angular, que es 200, multiplicado por la capacitancia, perdón, que es 5 milihenrios. ¿Ya? Entonces, 5 por 10 a la menos 3, ¿no? ¿Ya? Que esto me va a dar igual a 1 sobre 0.2 y creo que esto es 5, ¿no? Perdón, 1 sobre 0.1 y esto me va a dar 10. ¿Me pueden confirmar eso ahí? 10, profe. No, 1. ¿Le da 10? No, 1. 1, ¿no? 1, sí, perdón. Ese 10 Sí, a la porque T la... pasa arriba como Ajá, 1000 abajo 1. ajá, 1 sobre 1 y te va a quedar 1, sí. Correcto, disculpen el error. Listo, le va a quedar un ohm. ¿Ya? Una vez que tenemos los valores de reactancia inductiva y capacitiva, simplemente los reemplazamos aquí en el circuito. En lugar de JXL ponemos J2. En lugar de JXC ponemos en lugar de menos JXC ponemos menos J1. ¿Ya? Y en lugar de fasor voltaje, pues ponemos aquí 160. Bueno, vamos a ponerlo aquí, sí, aquí. 160 a 0 grados voltios, ¿no? Listo. Una vez que ya estamos aquí, ya transformamos todos los elementos, ya tenemos el circuito en el dominio de la frecuencia. Listo, y básicamente así se aplica la transformación. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo no quedó claro? Todo claro, profe. Todo claro, chévere. Ahora, lo que vamos a hacer es ahora lo que vamos a hacer es aplicar el término, agrupar las impedancias, por así decirlo, ¿ya? Aplicar el término, pues, aplicar la definición de impedancia, ¿ya? Vamos a decir que este resistor es una impedancia Z1 puramente resistiva, ¿no? Esto es Z1 igual a 5 más 0J, ¿no? Acá, pues, esto también va a ser una impedancia puramente resistiva. Vamos a llamarla Z2. 4 más 0J también. Ajá. Sí.
4 más 0j, y esto pues es Z2, ¿no? ¿Ya? Y esto de aquí va a ser Z3, ¿verdad? Déjame poner... ¿sabes qué? 0J2. Sí, dame un segundo, Z2 va a ser igual a 4 más 0j. Claro, Z3, ¿a qué será igual? 0 más J2. Ajá, Profesor, 0 una más pregunta. J2. Me bugué. Sí. En el capacitor, ¿por qué era negativo? ¿Por qué colocamos negativo? La reactancia capacitiva siempre es negativa, Oh, ¿sí? ya. Porque en realidad aquí la reactancia se saca así, con la variable, perdón, con la expresión de la complejo, con la i, ¿ya? En cambio, en el capacitor aparece aquí multiplicando la i. Y cuando tú tienes i en la parte de abajo, no puedes dejarlo ahí, entonces multiplicas por i arriba y por i abajo. Aquí te queda i cuadrado. ¿Y cuánto vale i cuadrado? 1. Menos 1. Ya, listo, profe. De las imaginarias, ¿sí? Es por eso. ¿Sí? ¿No? Pero en general yo lo trabajo así con magnitud para hacer la transformación fasorial, porque ya sé que me va a quedar aquí negativo, directamente le pongo el negativo, ¿sí? Para no complicarme. Eh, bueno, este sería mi Z3, ¿no? Mi Z3, que es igual a esto, ¿sí? Mi Z3. Obviamente ustedes no tienen que hacer esto de ponerle Z1, Z2, Z3. Lo pueden trabajar directamente, pero a fines de entenderlo un poquito mejor, vamos a trabajarlo así como si fuesen solo impedancias, ¿no? ¿Ya? Y aquí pues sería la suma de estos dos elementos, ¿no? Aquí teníamos dos impedancias, la impedancia de este capacitor y la impedancia de este resistor. Pero como estaban en serie, se suman, ¿no? Y me quedaría la impedancia Z4, cuya parte real, ¿qué sería igual? A la resistencia, que es 3, y la parte imaginaria sería menos J1. ¿Perdón? ¿Alguien quería decir algo? No, profe. Ya, chévere. Bueno, entonces ahí ya tendríamos básicamente el circuito visto en forma de impedancias, ¿no? ¿Qué podemos hacer en este circuito? Me piden hallar la corriente que sale de la fuente, ya que como ya hice la transformación fasorial, va a ser un fasor corriente, ¿no? ¿Cómo determino ese fasor corriente? Bueno, lo que yo tengo que hacer podría ser reducir todas estas impedancias que están como en paralelo, ¿no? Paralelo. En paralelo a una sola impedancia equivalente. Entonces vamos a tratar de hacer eso, ¿no? Z equivalente sería igual a Z2 paralelo Z3 paralelo Z4. ¿Sí? Y eso sería igual pues a 1 sobre Z2 más 1 sobre Z3 más 1 sobre Z4. A la menos 1, ¿no? Esto es igual a, bueno, 1 sobre Z2 es 1 sobre 4, ¿no? 4 más 0J. Más 1 sobre Z3, que es 0 más 2J. Más 1 sobre Z4, que es 1 sobre 3 menos J1, ¿no? Todo esto a la menos 1. Ya, esto lo pueden hacer en su calculadora, en MATLAB, donde ustedes quieran, y les va a quedar, me parece que, no lo tengo aquí, no lo tengo aquí. Creo que les va a quedar esto. Sí, les va a quedar esto, perdón. Les va a quedar 1.1892. 1.1892 en la parte real y 0.8649 en la parte imaginaria. ¿Ya? Unidades de ohmio. Esta es la impedancia equivalente en esos tres elementos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? Si quieren pueden comprobar esto con la calculadora y ver qué sale de aquí. ¿Ya? Si tienen alguna duda. Creo que... Creo que la calculadora... Bueno, al menos mi calculadora no me sirve para eso. Puedes descargar de la aplicación que les mandó el ingeniero de una calculadora, un programa de una calculadora. Eh, Creo que no, no podía descargar esa calculadora. Había problemas con eso. entonces busca en YouTube algún programa similar. Yo utilizo MATLAB para hacer estos cálculos en realidad. Es más sencillo con MATLAB. Bueno, entonces pues básicamente esto les va a quedar. Si quieren pueden comprobarlo después. Les va a quedar esto de aquí en el paralelo.
Y pues al obtener la impedancia equivalente, el circuito que nos quedaría sería pues la fuente de voltaje de 160 voltios a 0 grados, la impedancia Z1 que es igual a 5 más 0J, un segundo, ahí, 5 más 0J, y aquí la impedancia equivalente, ¿no? La Z equivalente. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que aquí vamos a tener el fasor corriente, ¿verdad? ¿Y qué sucede aquí? Tenemos una única mallita, ¿verdad? Por lo tanto, lo que podemos hacer es aplicar una ley de voltaje de Kirchhoff y encontrar ese fasor corriente, sabiendo que ese fasor corriente parece estos elementos con más por donde ya entra y menos por donde ya sale. ¿Qué me va a quedar en la ley de voltaje de Kirchhoff? Que el voltaje de la fuente, que es 160 a 0 grados, es igual a la suma de los voltajes de las impedancias, ¿no? Que sería pues Z1 por I, fasor corriente I, más Z equivalente por I. ¿Sí? Básicamente eso es igual. Entonces, de aquí despejando, me quedaría que el fasor corriente no es nada más que 160 a 0 grados partido la impedancia Z1 más Z equivalente, ¿no? Y esto pues va a ser igual a 160. Si es 160 a 0 grados, simplemente pueden poner 160, ¿no? Porque solo va a tener componente real. Z1 vale 5 más 0J y Z equivalente vale 1.1892 más 0,8649, ¿no? J. Si sacan esto de aquí, les va a quedar la corriente I, les va a quedar 25,6028. 25,6028 a un ángulo de menos 7. ¿Cuánto era? De menos 7.9549 grados. Ya, disculpen si ya tengo las respuestas ahí hechas, pero es que abrir MATLAB aquí es un poquito más complicado porque se pone lento en la computadora. ¿Ya? En forma polar les va a quedar esto de aquí, en su calculadora. Si quieren ver las componentes que les quedan son estas que están aquí. Estas de aquí. Estas de aquí son las componentes que les quedan. 25.3564 y menos 3,5433. ¿Sí? Esta es la magnitud y este es el ángulo que les va a quedar de eso. ¿Alguna duda hasta ahí de cómo resolvimos el ejercicio? Todavía no terminamos de resolverlo, pero ¿alguna duda hasta ahí? No. Todo claro, chévere. Ahora, este es el fasor corriente I, pero a mí lo que me piden no es ese fasor corriente, sino la ecuación de la corriente, de esa corriente en el dominio del tiempo. ¿Y cómo lo hago? Bueno, yo sé que cualquier corriente en el dominio del tiempo va a ser igual a una amplitud de corriente o corriente pico multiplicada por el coseno de la frecuencia angular por t más un desfase de corriente. ¿Ya? Y yo sé que cualquier fasor corriente también, que es el fasor corriente respectivo, sería ese valor de corriente pico a un ángulo que es el ángulo de desfase de la corriente. ¿Ya? Y eso es lo que yo tengo aquí. La magnitud, que es la corriente pico, va a ser la corriente pico y el desfase va a ser el ángulo del fasor. No sé si ahí me he dado a entender, pero básicamente esta es la corriente pico que yo necesito reemplazar. Y este es el ángulo teta, el ángulo phi sub i. Por lo tanto, la transformación fasorial me quedaría ese valor de corriente pico, 25.6028, por coseno de omega. ¿Pero cuánto vale ese omega? 200. Bueno, ¿perdón? 200 valía. 200, exactamente. Es el mismo omega, el omega de aquí, omega t, va a ser el mismo omega que tiene la fuente de voltaje original, que es 200, correcto. La frecuencia a la que van a trabajar todos estos elementos va a ser 200 radianes por segundo. ¿Ya? Entonces, en toda respuesta en el dominio del tiempo vamos a tener estos 200 aquí como omega. Exactamente como dijo el compañero. ¿Sí? Y el desfase, pues serían los menos 7.9549, ¿no? 49 grados. ¿Ya? Y esta sería la expresión de corriente en el dominio del tiempo. ¿Ya? Que creo que es lo que está aquí.
25.6. Sí, 25.6 menos coseno de 200 menos 7.95 amperios. ¿Ya? Y así aplicamos la transformación fasorial inversa. Simplemente es comparación, ¿no? Tomamos la expresión de... Sabemos que toda expresión de corriente va a tener esta forma y su expresión fasorial va a tener esta forma. Por lo tanto, comparamos, sacamos la corriente pico, sacamos de ahí el desfase y la frecuencia angular la sacamos de la fuente original, ¿no? Ya. Bueno. Hasta ahí, ¿algo no ha quedado claro? Todo está bien. Ya, chévere. Vamos con un ejercicio un poquito más, bueno, ni más complejo, ¿no? Vamos igual, solo en orden, ¿no? Vamos a hacer este de aquí, que es el divisor de corriente. Ya, este de aquí es bastante sencillo. Básicamente, me piden encontrar en el circuito de aquí, me piden encontrar la corriente I sub 0, que es la corriente de aquí. ¿Ya? Notemos una cosa. El fasor corriente I sub 0, porque este circuito ya está en el dominio de la frecuencia, ¿no? Porque ya me están dando el fasor corriente de la fuente, los capacitores ya me lo están dando en unidades de ohmios. Quiere decir que esto de aquí es el menos JXE y esto de aquí es el JXL, ¿no? Ya me lo están dando en unidades de ohmios. ¿Ya? Vale. Este circuito ya está en el dominio de la frecuencia. Ya no está en el dominio. Notamos que ese fasor corriente I sub 0 es la corriente que se divide para estos dos elementos, ¿no? Para este de aquí y para este de acá. ¿Ya? Para tener un solo elemento aquí, ¿qué podríamos hacer? Divisores Sacar el equivalente en paralelo. ¿Perdón? Podríamos aplicar también divisores de corriente. Sí, podríamos aplicar divisores de corriente, ¿no? Sí, claro. Pero hay otra forma de hacerlo. A ver, notemos una cosa. Vamos a dibujar el circuito, ¿no? Esta es la impedancia de 20 ohmios. Este es un circuito de 5 a 0 grados, amperios. Esta es una impedancia puramente capacitiva. Vamos a ponerle como impedancia, como una cajita de impedancia, la vamos a poner menos 40J. Y estas dos de aquí las vamos a poner como una sola impedancia, ¿no? Sabemos que estas impedancias en serie se pueden sumar y formar una sola, ¿no? Me quedaría pues 40 más 40J. ¿Sí? Donde esta va a ser Z1, esta va a ser Z2 y esta va a ser Z3, ¿ya? Y queremos la I sub 0, que es la corriente que pasa por aquí, ¿ya? ¿Cómo yo puedo encontrar esta I sub 0? Es verdad lo que dijo el compañero, yo puedo hacer divisor de corriente. ¿Por qué? Porque al hacer divisor de corriente estaría encontrando la corriente que pasa por aquí y la corriente que pasa por este elemento. ¿Ya? Vamos a llamarla a esta I fasor corriente I2 y a este fasor corriente I1, ¿no? Y si yo hago ley de corrientes de Kirchhoff, me va a quedar que la suma de estas dos es igual a la I sub 0. Podríamos hacer eso. Cosa, profe. ¿Perdón? Yo decía la otra forma, la de reducir el Z3 y Z2 que tengan en paralelo y ahí hacer el divisor de corriente. Sí, exactamente. A eso quería llegar. Sí, exactamente. Como lo dijo el compañero, vamos a hacer el paralelo entre Z2 y Z3. ¿Por qué? Porque ahí se van a perder las variables de corriente internas. Estas dos variables de corriente de aquí. ¿Ya? Se van a perder y solo me va a quedar un único ramal. ¿Cómo me va a quedar ese único ramal? Bueno, vamos a dibujarlo. Fuente de corriente alterna. Bueno, la impedancia puramente resistiva, que es Z1. Z1 igual a 2. Esto es 5 a 0 grados, amperios. Y aquí me quedaría un Z4, ¿no? Un Z4, que es el equivalente entre el paralelo de Z3 con Z2, ¿no? ¿Y qué sucede? Que esta corriente que pasa por ese Z4 es la misma corriente I sub 0, ¿ya? Ahora, podría ser un divisor de corriente, como dijo el compañero, para sacar cuánto vale la corriente de I sub 4 y esa es mi corriente I sub 0. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a ese análisis? No. No. Ya, chévere. Entonces vamos a sacar cuánto vale el paralelo. El paralelo entre Z2 y Z3. Sabemos que eso es igual al producto sobre la suma, ¿no? Z2 por Z,
por Z3 partido Z2 más Z3, ¿sí? Entonces, pues, Z2 es igual a menos 40J, ¿no? Z3 es igual a 40 menos 40, más 40J, perdón. Ya, ese es el producto de las impedancias. La suma sería menos 40J más 40 más 40J. ¿Ya? Notamos que las partes imaginarias se van a anular, ¿no? Y bueno, si hacemos la multiplicación aquí, me quedaría pues menos 40 al cuadrado por J. Bueno, sería menos 1600 por si acaso. 40 al cuadrado es 1600 si no me equivoco. Sí, creo. Menos 40 al cuadrado al multiplicar este por este, ¿no? Por J al cuadrado. ¿Pero cuánto vale J al cuadrado? Menos 1, ¿no? Y esto dividido para 40. Sí, solo estoy desarrollándolo porque pues es una expresión muy sencilla, ¿no? Y aquí me quedaría pues menos, aquí me quedaría finalmente menos por menos da más. Entonces me queda 40 al cuadrado menos 40 al cuadrado J partido 40, ¿no? Y esto me daría pues 40 menos 40J, si no me equivoco. A lo mejor me estoy equivocando, pero pues debería darme esto. Déjenme ver. Sí, me da esto. Z4. Me da 40 menos 40J. ¿Alguna duda respecto a lo que acabamos de hacer? ¿Cómo sacamos el paralelo? ¿No? No. Ya, bueno. Recuerden, solo aplicamos propiedad distributiva y recordemos que las J es el equivalente al I de las imaginarias. Y cuando tenemos J al cuadrado es lo mismo que tener I al cuadrado y eso es igual a menos 1, ¿no? En números imaginarios. Bueno. Una vez que tenemos el equivalente en paralelo, que es 40, un segundo. Ahí sí. 40 menos 40J, ya podemos encontrar I sub 0, porque I sub 0 es la corriente a través de esta impedancia. Entonces, aplicando divisor de corriente, sería la corriente total, que es 5 a 0 grados, multiplicada por 1 sobre la impedancia a la que le quiero sacar la corriente, 40 menos 40J, partido por la suma de las dos, perdón, la suma de los 1 sobre de todas las impedancias en paralelo, ¿no? Obviamente esto de aquí lo hace la calculadora. Pueden hacerlo también ustedes, no hay ningún problema. Pero pues nos va a quedar que I sub 0 vale esto de aquí en forma rectangular y en forma polar me va a quedar 1.3860. A un ángulo de 33.69 grados. Amperios. ¿Sí? Y esta es la forma de la corriente. Esta es la respuesta. 1.386, 33.69 grados. ¿Sí? Esa es la corriente I sub 0 en el dominio de la frecuencia. Ojo, me piden el fasor corriente, entonces lo dejo hasta ahí. Si me pidiesen la corriente I sub 0 en el dominio del tiempo, ¿qué hago? Pongo la misma magnitud, ¿verdad? Por el coseno de omega t más este ángulo que está aquí, ¿no? 33.69. Esto es lo que directamente puedo reemplazar. Este omega lo podría dejar ahí o indicar que es 2pi por la frecuencia y que si no me dicen nada, esta frecuencia es 60, ¿no? 60 Hz. ¿Sí? Y esto me daría 120 pi. ¿Alguna duda? Esto sí me lo piden en el dominio del tiempo. Esto sí me lo piden en el dominio de la frecuencia. Bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿Alguno quedó claro? Todo claro, sí, profe. Chévere. Son ejercicios bastante sencillos, ¿no? Solo es aplicar una que otra cosa para, con el objetivo, pues, de analizar, pues, Profesor, circuitos de corriente disculpe. alterna. Sí, dime. Esos son los ejercicios más sencillos. Ajá. ¿Y cuál sería el más difícil? Y hay circuitos en los que hay que aplicar método de nodos, método de mallas, circuitos en los que pues no te permiten aplicar nodos y mallas, pero son redes más grandes y todo eso, y tienes que analizar. También hay mejoramiento de factor de potencia y todo eso. Eso ya es un poquito más complicado porque tienes que trabajar bastante con números complejos.
¿Sí? Bueno, igual vamos a trabajar todo eso, ese tipo de ejercicios, ¿no? Solo que vamos, igual tenemos bastante tiempo, tenemos 3 horas hoy y el día viernes también tenemos como 3 horas. Entonces, pues el día viernes vamos a ver ejercicios más complicados, ¿no? Bueno, en el de aquí me dicen si el voltaje V sub 0 a través del resistor de 2 ohmios, perdón, sí, V sub 0 a través del resistor de 2 ohmios en la figura es 90, perdón, 90 coseno de 2t, obtenga la corriente I sub S, ¿ya? Entonces me dan la expresión del voltaje V sub 0 en el dominio del tiempo, por si acaso. Vamos a ver, en ese circuito me dan cuánto vale el V sub 0 en función del tiempo, ¿no? Me dicen que la expresión es 90 coseno de 2t, básicamente más 0, ¿no? Porque no hay nada sumándole, ¿ya? Entonces el desfase en el dominio de la frecuencia, el fasor V sub 0, ¿qué me quedaría? 90, que es la amplitud, a un ángulo de 0 grados. ¿Sí? Voltios. Así la transformación fasorial. Tomamos la amplitud, esa es la magnitud del fasor. Tomamos el ángulo, el desfase del fasor. Bueno, de aquí sacamos cuánto vale omega, ¿verdad? De la ecuación de este voltaje. ¿Cuánto vale omega? 2, ¿verdad? 2. Ajá. 2 radianes sobre segundo. Ok. Ahora, con este omega ya podemos transformar el resto del circuito al dominio de la frecuencia, ¿no? Entonces vamos a dibujar el circuito. Este es el fasor corriente I sub S de la fuente, que no lo tenemos. Lo vamos a dejar así tal cual. Ahí vendría la resistencia de un ohmio, perdón, que no es cambiada en la transformación fasorial. Recordemos que las resistencias en la transformación no cambian, se quedan igualitas. El capacitor, de ahí viene un inductor en serie, y de ahí viene un resistor. ¿Ya? Un resistor de 2 ohmios. Ignoren esta respuesta que está aquí porque no leí el enunciado y hice otro tipo de ejercicio, por si acaso. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos un JXL y aquí tenemos un menos JXC. ¿Ya? Entonces, para tener la transformación fasorial ya realizada, tendríamos que encontrar cuánto vale este menos JXC y este JXL, ¿no? Todos los elementos pasivos se transforman al dominio de la frecuencia. Sabemos que aquí está el voltaje V sub 0, por si acaso. Vamos al voltaje V sub 0. Ok. Básicamente, tendríamos que encontrar cuánto vale el XC y el XL, ¿no? Sabemos de antemano, déjenme borrar esto que está aquí, que esto no es correcto. Ya, aquí. Sabemos que el XL no es nada más que omega multiplicado por la inductancia. Entonces vamos a reemplazar. Omega vale 2 y la inductancia vale 0.5. ¿Ya? Entonces el XL va a valer 1 ohmio. Y el XC sabemos que siempre es igual a 1 sobre omega por C. Sería 1 sobre 2 multiplicado por C, que vale 0.1. ¿Ya? Esto me daría 0.2 y 1 sobre 0.2 me daría 5, si no me equivoco. ¿Ya? 5 ohmios. Ya tengo cuánto vale XL y XC. Directamente los reemplazo, ¿no? Y aquí me quedaría menos J5. Y aquí me quedaría más J1, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahí respecto a la transformación fasorial? No, profe, está ahí todo claro. No, profe. Listo. Chévere. Entonces, una vez que yo tengo todo esto, me doy cuenta que yo puedo sacar cuál es la corriente en este ramal. ¿Por qué? Porque tengo el voltaje en este resistor, o en esta impedancia. Y pues la corriente a través de este mismo resistor, ¿a qué será igual? Por ley de Ohm, yo sé que el voltaje a través de un resistor, que en este caso es el fasor V sub 0, es igual a su resistencia multiplicada por su fasor corriente, que es I sub 0. De aquí despejo I sub 0, sería igual a V sub 0 partido 2. Y eso es igual a, pues, 90 a 0 grados
partido 2. Profe, Sí, dime. la corriente que pasa ahí no sería el serie entre todos esos elementos que están ahí. Sí, pero es que si yo calculo el equivalente en serie de los 3 elementos, tendría que tener cuál es el voltaje en estos terminales del equivalente en serie, y no lo tengo. Pero como tengo el voltaje de este elemento en concreto, puedo sacar su corriente dividiéndolo para su impedancia, que es 2. No sé si me voy a entender. No. No, profe, me bugué. Ya, a ver, mira, si yo sacase el equivalente en serie, ya, el equivalente en serie, que sería, pues, estos de aquí, es verdad que por ahí va a pasar la misma corriente I sub 0, ya, I sub 0. Y yo tendría la Z de sub 0, por así decirlo, que sería la suma, pues, de 2 menos J5 más J1, ¿no? El equivalente en serie, que es la suma, ¿ya? Para sacar esta corriente, yo tengo que encontrar cuánto vale este voltaje de aquí, ¿ya? Y yo no sé cuánto vale el voltaje del equivalente en serie. Yo lo que sé es cuánto vale el voltaje de este elemento en concreto, de este único elemento, que está en serie con estos de aquí, ¿no? Con su voltaje y con la impedancia de este elemento, yo sí puedo sacar la corriente a través de él. No sé si ahí me he dado a entender un poquito mejor. Aquí está el voltaje y aquí estaría la corriente sub 0. De él sí conozco el voltaje. Como de este es el que conozco el voltaje, lo tomo solo a él para sacar la corriente, que va a ser la misma corriente que se vería acá. No sé si ahí te quedó un Ya. poquito más clara. Sí, profe. Ya, chévere. Gracias. No hay de qué. Gracias a ti. Y básicamente es por eso, porque yo solo le conozco el voltaje a este y conozco su impedancia, ¿ya? Si saco la impedancia equivalente, a esa impedancia equivalente no le conozco cuánto vale el voltaje. Y por lo tanto, obviamente, no voy a poder sacarle la corriente. Cambio en la casa. Bueno, básicamente así es como sacamos la corriente. Tenemos que la corriente es 45 a 0 grados. Tiene sentido, ¿no? Porque pues como es el voltaje a través de un resistor, la corriente tiene que tener el mismo ángulo que ese resistor, ¿no? Que ese voltaje, perdón. Y pues concuerda, el voltaje tiene 0 grados, la corriente tiene 0 grados. Ya, vamos bien entonces. Con esa corriente, yo puedo encontrar ahora sí la impedancia equivalente, como dijo el compañero. Ya, voy a redibujar el circuito y podría encontrar una única impedancia equivalente. Que pues por esa impedancia equivalente pasaría la misma corriente y sub 0, porque en el equivalente en serie la corriente se conserva, ¿no? Y esta impedancia equivalente, ¿a qué sería igual? A 1, perdón, sí, a la resistencia más la reactancia del inductor, que es J1, menos la reactancia del capacitor, que es J5. Y esto daría 2 menos 4J, ¿no? Notamos que esa impedancia equivalente, ¿cómo se encuentra respecto a esa resistencia de un ohmio? Paralelo. En paralelo. Por lo tanto, ¿qué comparten ellos? ¿El mismo? El mismo voltaje, correcto. Entonces, ahora sí yo puedo sacar el voltaje de esta Z equivalente porque ya tengo esta corriente y va a ser el mismo voltaje que va a haber este resistor o esta impedancia, ¿sí? Entonces vamos a sacar cuánto vale este B sub Z. B sub Z sería igual a la corriente I sub 0 multiplicado por la impedancia equivalente. Y esto sería igual pues a 45 a 0 grados, que es la corriente, multiplicado por la impedancia, que es 2 menos 4J. ¿Ya? Entonces este B sub Z me va a quedar 90 menos 180 menos 180J. ¿Ya? Voltios. Y ya tengo el voltaje a través de ambos elementos. ¿Sí? ¿Para qué quiero yo ese voltaje? Porque con este voltaje, a través de este resistor, yo puedo sacar cuál es su corriente. I1. ¿Verdad? ¿Cuál sería, a qué sería igual la corriente I1? Aquí, la fasor corriente I1. A ver. Z sobre 1. Ajá. Exactamente. Al voltaje en ese elemento dividido para su impedancia, que es un ohmio. Y pues me quedaría lo mismo, ¿no? Me quedaría 90 menos 180J. ¿Sí? Un segundo. O sea, ya, ahí. Y esa es la corriente a través de ese elemento. ¿Ya? Entonces ya tengo I1 y tengo a I0, que son las corrientes que salen de estos ramales.
¿verdad? Salen a estos ramales. ¿Y qué corriente entra a este ramal? La que pide. Ajá, la que me piden, I sub S. Entonces hago una ley de corrientes de Kirchhoff aquí. Saco I sub 0 está saliendo. I sub 1 también está saliendo del nodo. En cambio, I sub S está entrando. Entonces, por ley de corrientes de Kirchhoff, me quedaría pues que I sub S no es nada más que I sub 0 más I sub 1. Por lo tanto, I sub S sería igual a 45 a 0 grados, que vale I sub 0. 45 a 0 grados o solo 45, ¿no? Más I1, que vale 90, menos 180 J, ¿no? Y esto me va a dar, pues, 135 menos 180 J amperios. ¿Ya? Y esta es la corriente en forma polar. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Algo no les quedó claro en algún momento? Pues, ¿necesitan que repita alguna parte? No. Bueno, si no necesitan que repita nada, vamos a sacarle la magnitud a esta corriente. ¿A qué sería igual la magnitud de este fasor corriente I sub S? A la parte imaginaria y real elevada al cuadrado. La Ajá, suma de eso. la raíz cuadrada de la suma de esos cuadrados que dijiste tú, ¿no? Exactamente. Dame un segundo para sacarla. 225 me da esto. ¿Ya? La magnitud es en amperios, ¿no? 225. Y el ángulo de la corriente, o teta, sí, ángulo de la corriente I sub S, ¿a qué sería igual? Recuerden, el ángulo lo podemos... de menos 180 sobre 135. Exactamente. ¿Sí? El cotangente de la parte imaginaria con todo y signo sobre la parte real. Y ahí creo que le tengo que sumar 360 para que me quede positivo, o lo dejo tal y signo, como me quede. Lo puedes dejar con todo y signo. Sí, no pasa nada. A veces sí tienes que sumarle 180, 360, pero no. Denme un segundo para sacar eso. 135. Les va a salir menos 53.13 grados, ¿no? Sí. Ya. Ojo, tiene sentido que el ángulo sea negativo porque una componente es negativa, ¿no? Ojo, en corriente y voltaje sí podría salirles una componente negativa en la parte real, pero cuando es corriente y cuando es voltaje. Cuando es impedancia, no. ¿Sí? Sí. Bueno, listo. Entonces, este fasor corriente I sub S también sería igual a, en la forma polar. Desfase menos 53,3. Ajá. Amperios. ¿Ya? Y esto es en el dominio de la frecuencia. Son las dos formas de representar la respuesta. Déjenme ver qué me pide. Me pide la respuesta en el dominio del tiempo. Entonces vamos a llevar esta respuesta a una expresión que depende del tiempo. La amplitud de esa expresión es la misma magnitud del fasor, 225. Multiplicado por el coseno de la frecuencia, que era igual a la frecuencia, era la misma de que... Ajá, 2. La misma que me daban en el voltaje B sub 0, 2 por T, El desfase. más el desfase, ¿verdad? Pero en este caso el desfase es negativo, entonces él resta, ¿no? Amperios. Y ahí ya sería terminar el ejercicio. ¿Ya? Esa sería la respuesta. ¿Todo claro hasta ahí? Creo que se salió lo mismo. Todo claro. Sí, todo claro. Ya, chévere. Bueno, si nos dimos cuenta, pues que prácticamente es lo mismo que hemos hecho en circuitos de corriente continua, solo que ahora con números complejos. ¿Ya? Es lo mismo, se pueden aplicar las mismas normas, las mismas reglas, las mismas relaciones, mismas leyes de corrientes de Kirchhoff, todo. ¿Ya? Solo hay que pues, acostumbrarnos más bien a trabajar con circuitos de corriente, con números imaginarios y se acabó. Eso es todo básicamente todo lo que hay que implementar, lo nuevo.
por así decirlo. Lo nuevo que hay que implementar. Ahora, antes de hacer el siguiente ejercicio, que pues vamos a hacer, voy a dejar aquí proyectado el ejercicio y me van a disculpar un minutito. Ya regreso. Ya. Eso pues analicen el ejercicio y si tienen alguna duda al regresar me avisan. Ok, disculpen la interrupción. Ahora sí. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda respecto al ejercicio? No, profe. ¿No? No. Bueno, vamos a aplicar en este ejercicio lo que vimos al inicio de la clase, que es la transformación delta estrella, ¿no? Vamos a aplicar entonces transformación delta estrella, la cual consiste, pues, en primero identificar la delta, ¿no? La delta compleja. Vamos a agrupar términos que estén en serie, los vamos a agrupar como una sola impedancia. Por ejemplo, estas dos de aquí están en serie, ¿no? Los podemos agrupar como una sola impedancia, en donde la parte real va a ser esto y la parte compleja va a ser esto. Estos dos de aquí también los podemos agrupar porque también están en serie y los podemos poner como una única impedancia, donde la parte real es esto y la parte imaginaria es esto, ¿no? Por último, estos dos de aquí también están en serie, ¿verdad? Y los podemos agrupar, lo mismo, parte real esto y parte imaginaria esto. ¿Todos vemos eso? ¿O alguien no lo vio? Sí, profe. ¿Todo bien? Chévere. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a dibujar el circuito. Esta impedancia de aquí sería pues 8, 8 menos J12. Y aquí tendríamos la resistencia. Aquí lo pueden poner la resistencia como, así como una resistencia, o lo pueden poner como una cajita de impedancia, de una impedancia igual a 20, ¿no? Es lo mismo, ¿sí? Ahí es a su criterio, como ustedes se les haga más sencillo, como ustedes lo quieran ver, ¿no? El término de agruparlos o ponerlos como impedancias ya es más como que una forma más, una forma más sencilla de verlo, por así decirlo, ¿ya? Y es con lo que trabajamos en realidad ya en sistemas, cuando estamos analizando ya sistemas de potencia y todo eso, porque es más sencillo. Y cuando estamos analizando también equipos electrónicos, también agrupamos casi todo en impedancias porque nos hace más sencillo los cálculos, bueno, el análisis del circuito, porque en realidad el análisis de la electrónica es un poquito complicado. Y ya, pues, tener todo solo una única impedancia, pues nos hace todo más sencillo. Pero bueno,
Entonces, aquí tendríamos ya la impedancia, que sería la parte real 10 ohmios y la parte imaginaria menos J16. Listo. Ya tenemos agrupados en una única impedancia, ¿no? Y que me piden la impedancia equivalente de todo este circuito, ¿verdad? Esto es lo que me piden, el ZT, por si acaso, ¿sí? Encuentre el ZT en el circuito. Ya, esa es la impedancia equivalente entre estos terminales, ¿sí? Bueno, para empezar, tengo que empezar a identificar qué tipo de conexiones tengo. En este caso, tengo dos conexiones en delta, ¿verdad? La conexión en delta de aquí arriba, la conexión en delta de aquí abajo, y la conexión en estrella. También tengo conexiones en estrella. Tengo la conexión en estrella de aquí, ¿verdad? Estos tres. La conexión en estrella de estos tres. Y estos de aquí también están conectados en estrella, por si acaso. ¿Sí? Podría transformar de estrella a delta, de delta a estrella, donde yo quisiera. ¿Ya? En este caso, yo lo resolví así, transformando estas dos. Esta delta de aquí. Toda esta delta de aquí la transformé en una estrella. ¿Sí? Si alguien no ve dónde está la delta, me avisa, ¿no? Bueno, vamos a redibujar el circuito de este lado. Ok, ya. Entonces, en el circuito equivalente, pues en el circuito original, perdón, vamos a poner el nombre de los noditos, ¿no? A este nodito le vamos a poner el nombre del nodo a este nodito el nodo C y a este nodito el nodo B. ¿Ya? Como esto es una delta, esta sería mi ZA, esta sería mi ZB y esta sería mi ZC, ¿no? La que está opuesta al nodo C. Me avisan si alguien no ve eso. Y bueno, obviamente en la transformación se me tendría que conservar los nodos A, B y C, ¿no? Y aquí estaría el nodo A. Ya, lo que se va son las impedancias que estaban en delta. Esas ya no van a estar conectadas aquí, ¿no? Ya no van a estar conectadas estas impedancias. Lo único que se van a conservar son los nodos. ¿Ya? ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar una estrella equivalente. Una estrella equivalente. ¿Ya? Con tres impedancias. Z1, Z2 y Z3. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? No, profe. No. Listo. Bueno, vamos a empezar a sacar Z1, Z2 y Z3. Z1 sería igual a, bueno, sabemos que es una transformación de delta a estrella, entonces aquí abajo van a quedarme todas las impedancias de la delta sumándose, ¿no? ZA más ZB más ZC, ¿no? Y aquí arriba me va a quedar el producto. Bueno, Z1 nace del nodo A. Entonces me voy a la delta original. Del nodo A, ¿qué impedancias nacen? La de 15, la ZB. Exacto, ZB y ZC. ¿Ya? ZB por ZC. ¿Ya? Z2 vendría a ser prácticamente lo mismo, el mismo divisor, ¿verdad? ZA, ZB más ZC. Y lo que va multiplicando es, bueno, Z2 nace del nodo B. Entonces, el nodo B, ¿qué impedancias nacen? ZA y ZC, ¿no? Entonces, ellas aparecen multiplicándose. Y en Z3, pues es lo mismo, ¿no? ZA más ZB más ZC. Dividido, pues aquí sería ZA por ZB, si no me equivoco. ¿Sí? ZA y ZB son las que nacen del nodo C. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? No. Bueno. Entonces, básicamente, aquí tendríamos que ya reemplazar, ¿no? ZB vale 15J. 15J. ZC vale 10 menos 16J. Y la suma pues sería, pues, ZA, ¿cuánto vale? ZA vale 10, ya. Sería 10, que es ZA, más ZB, que vale 15J, más ZC, que vale 10 menos 16J. ¿Ya?
Ya les voy a decir cuánto sale esto, ¿no? Z2, pues ZA vale 10, ¿no? ZC vale 10 menos 16J. Y aquí me quedaría el mismo denominador, ¿verdad? 10 más 15J más 10 menos 16J. ¿Sí? Y acá, pues ZA vale 10, ZB vale 15J. Y aquí me quedaría pues el mismo denominador, ¿no? 10 más 15J, que es B, más 10 menos 16J. ¿Sí? Y esto es igual a, bueno, estas respuestas las tengo aquí por si acaso. ¿Sí? Ya las saqué para evitarnos los cálculos, ¿no? Porque si no lo sacaba tenía que hacerlo con mi calculadora y mi calculadora no me deja trabajar con números complejos. Entonces iba a ser muy complicado. ¿Ya? Pero ustedes pueden hacerlo con sus calculadoras o los programas que utilicen. Me imagino que en internet hay calculadoras de multiplicación de fasores y todo eso. Pueden buscarlas, ¿no? Pero pues aquí ya tengo las respuestas que saqué con MATLAB. Y pues, si quieren luego les enseño también el código, ¿no? Se los paso. Por si lo necesitan, por si en algún momento les interesa aprender MATLAB, pueden utilizarlo sin ningún problema, ¿no? Igual lo vamos a tener que utilizar para proyectos de sistemas de potencia, por si acaso. O para electrónica de potencia, que es una materia que todos tenemos que ver. Entonces, ahí utilizamos bastante MATLAB. Entonces, pues sí o sí tenemos que aprenderla, ¿no? Obviamente no es una obligación ahorita que aprendan a MATLAB, pero si quieren hacerlo, pues ahí les paso. ¿Ya? Y listo. Esto es lo que me quedan las impedancias. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? No, profe. Ya, chévere. Entonces, básicamente, ahora lo que me queda es impedancias en serie, ¿no? Z3 está en serie con la de 20. Z2 está en serie con la de 10. Con la de 10 menos 16J. Entonces, pues, podríamos hacer el equivalente. El circuito equivalente me quedaría una impedancia de 8 menos 12J. Aquí me quedaría una única impedancia, que es la suma, ¿verdad? La suma entre la impedancia de 20 y la impedancia Z3. Que eso me va a dar menos 20, perdón, 20, a ver, vamos a sumarlo. 20 más la impedancia Z3, esto sería igual a 20, más, ¿cuánto vale esto de aquí? Vale menos 0,3741, más 7,4813J. Esto creo que está acá. No lo saqué. Ah, sí, vale 19,62. No es una suma difícil, solo que igual lo saqué por si acaso, ¿no? Vale ZX, no. Esto vale 19,6259 más 7,4813, ¿no? 13J. ¿Ya? Y esto es lo que vale la suma. La otra sería la suma de estas dos, ¿no? 10 menos 16J más Z2. Entonces, pues tendríamos que sumar 10 menos 16J más Z2. Y eso no es nada más que 10 menos 16J más, ¿cuánto vale Z2? Vale 5,386 menos 7,7307J. Y esto es igual a 15,3865 menos 23,7307J. ¿Ya? Eso es lo que está aquí, por si acaso. ¿Ya? Esta es la suma. ¿Ya? Son las impedancias que me quedan. Entonces, pues esas son las impedancias que me quedarían aquí, de las sumas. Y aquí me quedaría, pues, Z1, ¿sí? Que es la que me queda aquí abajo. Y aquí me queda el terminal. Z1, que vale 11.5596.
596, perdón, más 8.07, más 8.0798, J. Y aquí me quedarían, bueno, esto vamos a llamarlo ZX y esto vamos a llamarlo ZY para no complicarnos escribiendo todo eso de nuevo, ¿no? ZX y a esto nos vamos a llamar ZY, ¿no? Y esto pues sería Z1. ¿Ya? Si nos damos cuenta, podemos sacar el paralelo entre ZX y ZY y dejar una sola impedancia, ¿no? De hecho, voy a copiar todo esto de aquí para no tener que volver a escribirlo. Ya. Vamos a subir esto un poquito. Ya, ahí. Y ya no tendría que volver a poner dos impedancias, no tendría que poner una sola nomás. Tendría que poner aquí una única impedancia, ¿verdad? Que sería el paralelo entre ZX y ZY. Porque ya sabemos que ese paralelo es el producto de ZX por ZY partido de la suma, ¿verdad? ZX más ZY. ¿Sí? Y finalmente, la Z equivalente o ZT que me piden, ya, la Z equivalente, ¿a qué sería igual? A la suma, ¿no? Porque ahora las tres impedancias me quedaron en serie. Entonces sería 8 menos 12J, más 11.596 más 8.0798J más el ZX por ZY partido ZX más ZY. Y esto va a dar igual a lo que está aquí, por si acaso. 34,6884. 6884 más o menos 6,9301. ¿Ya? Ohmios. Y esa es la impedancia equivalente. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a eso que hemos hecho? No. No, profe. Ya, listo. Por si acaso, este paso de aquí me lo salté, ¿no? Pero pues es porque es solo un paralelo, ¿no? Es la multiplicación de estos dos valores dividido para su suma. ¿Sí? Igual no es muy complicado, ¿no? Básicamente así se halla la impedancia equivalente. ¿Sí? Ahora, les pregunto, ¿han tocado alguno de estos temas en las clases teóricas? No, para nada. ¿Qué han visto en la clase teórica hasta ahora? Con Rubio recién vimos lo de la forma sinusoidal, o sea, de cómo expresar los voltajes y las corrientes en función del dominio del tiempo y eso. Chuta, entonces vamos adelantados aquí. No, pero sí estoy entendiendo todo, la verdad. Ya, bueno, chévere. Entonces, vamos bien, vamos bien. Ya, algo que quería decirles. Sí. Miren, vamos a dejar hasta aquí la ayudantía del día de hoy porque no me quiero adelantar tanto, por si acaso. Ya, luego me reclaman a mí. Luego me hacen problema a mí por adelantarme. Pero, antes de que se vayan,